Supercrack Estrella presenta El camino de baldosas amarillas de la Catedral de Chartres. Todos los caminos conducen a Roma. O, en mi caso, todos los caminos acaban confluyendo en el mismo punto. Así que al final solo se trata de seguir el camino de baldosas amarillas, atenta a las sorpresas y los indicios que me salgan al camino. Andaba yo oyendo una de esas playlists semanales de Spotify y he vuelto a reparar una vez más en la misma canción. El camino de baldosas amarillas es una famosa vía pavimentada en su totalidad con suaves baldosas amarillas. Este camino conecta las diferentes regiones de la Tierra de Oz con la ciudad Esmeralda situada en el centro. Pero en el mundo real, el nuestro, también existe ese camino de baldosas amarillas, lo tenemos en algunas catedrales, y lo misterioso es que nadie sabe qué pinta ese camino en estas catedrales. Es como un laberinto, es como estar dentro del laberinto. El laberinto representa ese mundo Matrix que no podemos ver, es como un espejo enfrentado a otro espejo donde podemos ver dentro del espejo otras realidades de otros mundos. El camino de baldosas amarillas nos acerca hacia el centro en las aperturas polares del sur y del norte donde hay una especie de tragadero, un sumidero, dos aperturas huecas por donde si entras nos lleva a otras realidades. A medida que haces el camino de baldosas y te acercas a estas aperturas polares el camino se hace más complicado, es como la vida misma. El camino de baldosas amarillas comienza en el corazón del país Munchkin de Oz. Se trata de un camino brillante y amplio, aunque no es recto. Transcurre serpenteando entre las colinas y montañas. Por lo general va desde los lugares más accesibles para adentrarse en la tierra de Oz. Es reluciente y suave, excepto en algunos lugares en donde los ladrillos se han roto o faltan, como en los bosques oscuros y abandonados de Oz, dejando baches o callejones sin salida al borde de los acantilados. Después de recorrer un tramo se convierte en un viaje azaroso, largo y hasta peligroso. En la tierra de Oz pasa por muchos lugares oscuros, está habitado por criaturas salvajes y plantas mortales como las amápolas y hay muchos obstáculos, como árboles hostiles, o entre la arboleda en donde criaturas salvajes como el fiero y hambriento calidad deambula por sus tramos. ¿Sabías que los zapatos de plata se cambiaron en la película porque no destacaban sobre el pavimento de baldosas amarillas por los conocidísimos chapines de rubí? En fin, esos zapatos preparan a Dorothy para recorrer el camino de baldosas amarillas. Pero atentos, es ella la que debe recorrerlo. Un mentor solo pone en tus manos las herramientas adecuadas, pero la culpa o no de ser escritor profesional es solo tuya. Tú eres el que debe caminar. Si alguna catedral encarna todos los misterios del arte gótico, esa es sin duda Chartres. Pero no solo me refiero al edificio que se contempla en la foto, sino a su emplazamiento, porque lo que me interesó especialmente durante las ocasiones en que estuve en su interior no fueron únicamente los juegos luminosos producidos por las vidrieras en momentos astronómicos precisos, ni el gigantesco y enigmático laberinto de su crucero, o la representación del traslado del Arca de la Alianza que se puede admirar en su pórtico norte, el que llaman de los iniciados, acompañado de inscripciones donde se lee Archa Sederis Eita Mititur Archa Sederis u obrarás según el arca. Lo que realmente me interesó es el pasado druídico del lugar, sobre el cual se construyó una primera iglesia en el siglo IV después de Cristo, pretendiendo erradicar el paganismo, pero esa construcción, como otras posteriores, fueron destruidas, una tras otra, por incendios y catástrofes. Se diría que la vieja señora del lugar se sacudía de encima a los curas y prelados. Y a esa señora fue la que yo visité cada vez que fui allí. Si el visitante lo desea, podrá descender hasta los mismísimos infiernos que se caldean bajo las faldas de esta maravilla de piedra. Le espera una verdadera catedral subterránea que fue construida en 1020 por el obispo Fulberto bajo los colaterales de la catedral y el deambulatorio. Es una de las más extensas del occidente cristiano y dispone dos galerías paralelas. Allí abajo, si presta atención, se escucha el crepitar de la marmita de los druidas, que seguramente tendrían un nombre acabado en X y guardarían algún parentesco con el Panoramix de la aldea de Asterix. Antiguamente, los peregrinos accedían y salían de la cripta pasando por las escaleras de las torres norte y sur, de modo que hacían un descenso ritual como ese camino de baldosas amarillas que nos llevan al polo sur y norte hacia el centro y final del camino. Antiguamente, los peregrinos accedían y salían de la cripta pasando por las escaleras de las torres norte y sur, de modo que hacían un descenso ritual hasta nuestro objetivo, Nuestra Señora de Bajo Tierra. En efecto, en la parte más poderosa del subsuelo, encontramos a la verdadera señora del lugar. Allí está el Pozo de los Fuertes, alrededor del cual los druidas consumían el muérdago y demás ingredientes de sus recetas mágicas.
La imagen que vemos ahora no es la original, pero Fulcanelli afirma que en los orígenes no era más que una estatuilla de Isis y asegura haberse topado con casos semejantes en Notre Dame de Puy o en Notre Dame de Rocamadour, por citar solo un par de ejemplos de los muchos posibles. Las viejas Isis fueron quemadas por los intransigentes prestes, abates o diáconos que cayeron como plagas negras por doquier en el cosmos pagano para alterar el orden del mundo sin saber que ese orden, medido y perfecto, era el mejor altar de Dios. El secreto de los laberintos del maestrazgo. Formados por miles de piedras laboriosamente incrustadas, existen al menos 2 laberintos que son una réplica exacta del famoso laberinto de la iglesia de Chartres. ¿Por qué se copió esta compleja forma en estas pequeñas ermitas? Adentrarse en esta respuesta es de hecho un pequeño laberinto. Es el camino de baldosas amarillas del mago de Oz. Formar complejas figuras con piedras de rambla es común en estas tierras a caballo de la provincia de Castellón y Teruel, y en muchas otras. Con este humilde material de construcción se realizan las más diversas figuras para formar bellos empedrados. Muchos de ellos han acabado bajo el práctico y duro cemento. Pero esta intrincada figura laberíntica parece que tiene algo más que un motivo decorativo, puede que dentro de sí guarde un secreto. Pisar estas piedras siguiendo el caminito de Madrid, como llaman aquí a estos laberintos, no deja de ser adentrarse en su misterio. Si continúo por el camino, quizás me despierte la mente, y descubra por qué estamos dentro de una realidad tan siniestra como esta, quizás descubra Oz. En el centro de la catedral francesa se forma este laberinto que ha hecho correr ríos de tinta para explicar cuál fue su función original. Cada visitante, cada peregrino puede crear su propia teoría. En particular esta es la mía, el rito perdido. Pero decidí entrar en el laberinto para descubrir por qué esta figura se repite también en aquellos apartados lugares. ¿Es una mera decoración o tiene otras motivaciones ocultas? Llevado por este impulso viaje hasta esta catedral en busca de respuestas. Lo primero que sentí fue que el punto con más energía de los que se les permite pisar a los turistas se encuentra en una losa de la entrada y no en el centro del laberinto. Otro de los puntos de este templo que supongo concentra el nivel más alto de energía es detrás del altar mayor que casualmente coincide en la vertical con el pozo que aún existe en la enorme cripta bajo la catedral. Pero no encontraba ninguna relación entre Chartres y el maestrazgo. Así que decidí ayudarme de Google. En el enlace de Wikipedia podemos leer este fragmento que convenientemente ha sido copiado en multitud de otras páginas. El maestro que trazó sus planos Smart Puertes, falta cita. Pudo proceder de Bocairent, falta cita, pero es cierto que conocía también los ensayos constructivos realizados en otros lugares, Banyeres. Sea como fuere, realizó un trabajo extraordinario de gran unidad estilística empleando técnicas constructivas del siglo XII pero dándole nuevos usos y soluciones. Si bien el plan constructivo original fue respetado, nunca se concluyó el conjunto de pináculos que parece ser fueron previstos inicialmente. Podría ser esta la pista que uniría Chartres con el maestrazgo. Este enigmático Marc Puertas trasladó los diseños laberínticos de la península a Francia. Hasta el momento no he encontrado más referencias sobre este maestro de obras. Pero en la página de la Wikipedia podemos leer esta discusión que alguien hace al anónimo autor de este artículo. Tengo mis dudas sobre el autor de los planos de la catedral de Chartres. Según el artículo fue un tal Marc Puertes, procedente de Bocairent allá por el año 1220. Es muy difícil que pudiera ser así, pues en esa fecha, Bocairent, lugar de procedencia del maestro según el artículo, pertenecía a la taifa de Denia. Es en 1245 cuando Jaime I incorpora esta población al reino de Valencia y por tanto al mundo occidental. Por tanto hay una diferencia de 25 años aproximadamente entre la ejecución de los planos y que Bocairent tuviera relación con el arte occidental. Por otra parte, los planos de la catedral no indican ninguna influencia del arte musulmán en su morfología. Si fuera así sería un hito en la historia del arte. La construcción de este templo de las maravillas, que es la catedral de Chartres, se realizó extraordinariamente rápido. Es difícil imaginar que no existiese un único maestro constructor, puesto que, de haber más de un responsable, las obras se demorarían. Lo curioso es que no ha llegado el nombre de este maestro que revolucionó la arquitectura como pocos antes que él. Sigo en el laberinto, pero en ocasiones la verdad se difumina y el recorrido es difícil de seguir. Solo creo, que este personaje, este Marc Puertes de Bocairent, del que nos habla la Wikipedia, se trató de un genio de origen hispano-árabe procedente de algún reino de taifas de la península. El verdadero mago de Oz, un iniciado en los secretos más arcanos. Así se explicaría el anonimato y los revolucionarios conocimientos que aportó.
Algo me dice que este misterioso laberinto era común en los templos de la España musulmana y que hoy nos quedan ejemplos en algunas ermitillas del maestrazgo. Así el arquitecto que diseñó este altar de piedra y luz dejó su firma en este camino místico. Hoy podemos encontrar exactamente igual en lugares tan distintos. Incluso en una plaza de Castellón se ha reproducido no hace muchos años este diseño. En Chartres se creó un templo a la dualidad del universo al sol y la luna a lo masculino y lo femenino. En este altar pagano, celta y cristiano se dejó un alegato de piedra a la dualidad del ser que para algunos representan a Isis y Osiris. Tal vez también a Jesús y Nuestra Señora Magdala. Estas vacaciones estuve por Francia, practicando enduro, concretamente por la zona de Esperanza, Rennes, Coisa, Bugarach, etc., revisando los tracks del GPS de la moto. A través de Google Earth he visto una especie de dibujos en el suelo de un tamaño bastante grande. Me gustaría que lo vierais y vosotros me dijerais qué creéis que son. Pienso que puede ser una broma, pero he buscado por la red y no encuentro nada referente a símbolos o dibujos por esa zona. Lo que sí he encontrado, es que es una zona con bastantes misterios. Gracias. Un dato, con la moto ni me di cuenta. Parecen dos laberintos unidos, se encuentran en Granes distrito de Limoux, en el paraje del Prado del Juez. Están dentro de lo que era el ámbito cátaro y probablemente tengan connotaciones mágicas, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía al pico de Bugarach. El centro de la herejía se situaba en Mirepoix, en su catedral de Puede Ver Este. En la nave mayor de la catedral de Chartres aparece trazado su célebre laberinto, circular, cuyos 13 metros de diámetro lo convierten en el mayor de los conservados para la época gótica. Es quizá uno de los más famosos y uno de los pocos que sobrevivieron al paso de los siglos, y es objeto de visitas y admiración por peregrinos, místicos e historiadores del mundo. A diferencia de los laberintos de la antigüedad, empezando por el del Minotauro en Creta, el de Chartres solo ofrece una ruta posible a través de una línea continua trazada a lo largo de 262 metros. Y 11 círculos concéntricos desde su comienzo hasta la rosa central. Parece ser que es imposible crear un recorrido más largo sobre este espacio, donde, según algunas informaciones, hubo hasta 1828 una escena del héroe Teseo luchando contra el Minotauro. Se cree que la placa fue retirada en 1792 y fundida para fabricar cañones. La referencia al mito de Cnosos implica destrucción y muerte, elementos que, en este caso, se transformarían en conceptos de renacimiento o resurrección. Sobre la losa donde se hallaba la placa, hoy solo quedan unos remaches muy gastados. El contorno de este laberinto queda enmarcado dentro de un círculo formado por piedras negras de las Ardenas, que con sus 113 dientes, rodea entre 268 y 274 piedras claras que constituyen un camino perfecto y preciso, que discurre a lo largo de 261,5 metros hasta su centro, es decir, hasta el círculo en el que se hallaban Teseo y el Minotauro, al que rodean 6 losas en forma de pétalo, también de piedra oscura. Las medidas relativas al laberinto proporcionan una idea importante de su aspecto real. Su tamaño exterior, o diámetro, se ha calculado durante años entre 12,2 y 13 metros. Pero, en realidad no es del todo un círculo preciso, sino una elipse que mediría 12,887 x 12,993, si bien, la pequeña diferencia parece que más que a los constructores, se debería a ligeros desplazamientos producidos por el peso de los pilares de la nave, a lo largo de 8 siglos. Con respecto a la longitud del recorrido, también se han barajado cifras que van desde 137 a 294 metros. Ofreciéndose también la medida de 203 metros. Todas ellas, basadas en cálculos estimados. Parece, sin embargo, que la medida más precisa es la que se ha establecido entre los ya mencionados 261,5 y 262,4 metros. En cuanto al ancho del pasillo a recorrer, se ofrece como definitiva la cifra de 34 centímetros. Se extiende a lo largo de 32 tramos, con sucesivos giros por los que se pasa de uno a otro, cambiando de orientación y de distancia continuamente, con respecto al centro. Las bandas están apenas separadas entre sí por 7,5 centímetros de ancho. De nuevo varían las apreciaciones cuando nos referimos al número de piedras que forman el camino a recorrer, en este caso, entre 270, 72 y 268, 64. La diferencia podría deberse al hecho de que algunas losas estén partidas o hayan sido sustituidas. Las citadas lunaciones que circundan el laberinto forman 112 cúspides, que serían 114 si 2 de ellas no hubieran sido omitidas para ceder su espacio a la entrada del recorrido.
Para explicar esta cifra se propone su división en 4, lo que daría sendos bloques de 28 semicírculos cada uno, es decir, los días correspondientes al mes lunar, lo que hace pensar que posiblemente se emplearon como un calendario que permitiría fijar la fecha de la Pascua. El cálculo, aunque aproximativo, tampoco resulta del todo preciso, dada la pequeña, pero notable diferencia con el promedio lunar de 29,5306 días. Todavía falta, pues, deducir si la finalidad penitencial fue el objetivo del laberinto desde el principio, o la idea, dada la época de la construcción de la catedral, procedía de alguna tradición anterior cuyo propósito desconocemos, ya que no existe ninguna referencia documental sobre su significado y nadie sabe qué pretendieron representar con él sus constructores. Es posible que los peregrinos lo utilizaran antiguamente de vía de consagración, recorriéndolo mientras rezaban y cantaban, a menudo de rodillas. Al hacerlo, muchos experimentaban fuertes reacciones corporales, como temblores o incluso calambres, llegando incluso a entrar en trance o en alteraciones del estado de conciencia, mientras daban gran cantidad de giros hasta llegar al centro. Hace unos 800 años, en el siglo XIII, los cristianos de Europa acostumbraban peregrinar a Tierra Santa, símbolo de lo que era vivir el camino de la Jerusalén celestial en busca de salud física y espiritual. La pobreza y el temor por la guerra de las cruzadas fueron un obstáculo que no permitió a muchos realizar ese viaje. Así surgió el diseño del laberinto como recurso simbólico y místico en algunas catedrales, cuyo recorrido reemplazaba la peregrinación. Es un mandala cosmológico y calendario de base lunar que tiene su fundamento en la geometría sagrada, ese antiguo arte que otorga serenidad y equilibrio a las emociones y la mente. El círculo es universalmente reconocido como símbolo de totalidad y unidad. La espiral, de transformación y crecimiento. El laberinto de Chartres es un circuito de 11 vueltas y de una sola vía que conduce siempre hacia el centro, sin caminos falsos ni riesgo de perderse, y retorna hacia la salida. El camino hacia adentro facilita la limpieza y aquietamiento de la mente. El espacio central es un lugar de meditación y contemplación para permanecer receptivos a las bendiciones del silencio. El camino hacia afuera conduce a la integración de la creatividad y el poder amoroso del alma en el mundo. Existe la creencia de que si se recorre con la mente y el corazón abiertos, el mandala se convierte en un espejo que responde a las preguntas acerca de quiénes somos y dónde estamos en nuestra vida. Al compartir la peregrinación con otros exploradores de la conciencia, nuestra existencia individual se ilumina con el sabor de lo universal y eterno. Es una metáfora del camino espiritual y de la vida misma. Tiene un origen, un camino de ida, un centro en lo más interno y un camino de vuelta. El laberinto tiene ciclos, es impredecible, tiene dudas, giros, retrocesos, acercamientos y alejamientos que finalmente llevan al gozo de encontrar el centro y retornar al origen. Su recorrido ayuda a ver con los ojos del corazón, a ir más allá de la mente racional lineal para entrar en las profundidades del mundo intuitivo espiritual e integrarlo en un todo, como símbolo de la unidad. Se ha dicho a sí mismo, que la imagen del recorrido, con sus vueltas y revueltas, constituiría una metáfora de las debilidades humanas que es preciso superar para llegar al centro o eje, es decir, a la presencia divina, pero también se ha interpretado su diseño como un mensaje secreto de los constructores, como un símbolo alquímico o, incluso, como una especie de camino iniciático hacia la verdadera iluminación. Lo cierto es que solo por similitud, este elemento es llamado laberinto, puesto que su recorrido no presenta la menor dificultad, ni salidas falsas, ni caídas en pozos, ni caminos cortados, ni detenciones inesperadas, etc., porque su objetivo no era hacer que nadie se perdiera, sino sencillamente, que alcanzara su objetivo, realizando, sobre un espacio dado, el recorrido lo más largo posible. Las excavaciones arqueológicas muestran que bajo la Catedral de Chartres existen cimientos de un edificio romano, pero en cuanto a la fecha de construcción, no se conoce con exactitud. Algunos autores proponen entre 1200 y 1240, aunque estudios más recientes hablan solo de los primeros años de la primera década del siglo XIII. Su trazado encaja perfectamente en el diseño general del templo y su colocación debió realizarse como la última parte de las obras, puesto que sus piedras no pudieron ordenarse antes de retirar los imprescindibles andamios, ni antes de afirmar las bases de las columnas de su entorno. En todo caso, los laberintos, que aparecieron en Italia durante el siglo XII, se cree que se extendieron por el norte de Francia en la última década de ese siglo. Aunque tampoco el dato es del todo seguro, sí se sabe que el de Chartres fue uno de los primeros
primeros que se construyeron. El laberinto no deja de ser un extraño elemento para figurar en el piso de la nave central de un templo cristiano y, mucho más lo es el hecho de que aparecieran Teseo y el Minotauro en su centro. Otra de las creencias legendarias que durante mucho tiempo se han tenido como ciertas, es la de que el rosetón occidental es una especie de réplica del laberinto y que encaja exactamente con su diámetro, pero, aunque aparentemente podría dar esa sensación, y ello constituiría un verdadero encanto para la fantasía, siempre unida a la historia de los múltiples significados simbólicos ligados a la construcción de las catedrales, en realidad, el rosetón mide 11,9 metros de diámetro y 13,6 si se mide su marco. Entre ambas medidas, pues, se encontraría la del laberinto, 12,9 metros. Dado que la diferencia no es perceptible a simple vista, resulta lógica la asimilación entre ambos elementos. Lo cierto, en definitiva, es que no existe documentación que explique el origen y el destino de este laberinto, ni tampoco, en caso de que estuviera pensado para un fin concreto, si este fue de carácter religioso o festivo, lo cual nos crea una mayor perplejidad, ya que es difícil pensar que se trate de un simple elemento decorativo. El canónigo Souchet, fallecido en 1654, se sorprendía de que se conservara un laberinto en el que solo veía una tonta diversión en la cual, aquellos que no tienen nada que hacer, pierden el tiempo en recorrerlo, yendo y viniendo. En el borde de la vidriera de ese apollinaire, fueron reemplazadas algunas piezas por una placa metálica en cuyo centro hay un agujero cerrado con un vidrio transparente, por el cual, de acuerdo con un experimento llevado a cabo a principios del siglo XVIII, entra un preciso rayo de luz que ilumina un clavo colocado en una losa del piso, el día 24 de junio, a la hora en que el sol alcanza su cenit. En la actualidad, las condiciones horarias y climáticas han cambiado y se habla, más bien, del agujero de San Juan. En su libro El misterio de las catedrales de Fulcanelli escribe unas líneas que pueden aplicarse a esta preciosa catedral. Santuario de la tradición, de la ciencia y el arte, la catedral gótica no debe ser considerada como un trabajo dedicado únicamente a la gloria del cristianismo, sino más bien como una vasta concreción de ideas, de tendencias, de fe populares, un todo perfecto, ya que se trata de penetrar el pensamiento de los ancestros, sea cual fuere, el campo religioso, laico, filosófico o social. Actualmente, el laberinto está casi siempre tapado por los bancos de la iglesia para evitar la repetición de los antiguos rituales. Desde hace algún tiempo se retiran las sillas que habitualmente ocupan la nave central, para permitir que los fieles recorran, o al menos contemplen, el laberinto, en especial, durante el día de San Juan, es decir, el 24 de junio, cuando, curiosamente, se puede observar el llamado Trou de Saint-Jean. Uno de los grandes mitos respecto a los fluidos del agua afirma que el sentido en que giran los líquidos en un desagüe puede cambiar su dirección dependiendo de qué lado del hemisferio nos encontremos. Esto es real y ocurre por la llamada fuerza de Coriolis. Efecto Coriolis. Es el fenómeno físico que hace que las partículas se muevan hacia lados diferentes según el hemisferio de la Tierra en que se encuentren. El planeta Tierra, al realizar de manera constante los movimientos de traslación y rotación, altera la trayectoria de cualquier masa que gire alrededor de un mismo punto. Es así que los objetos en movimiento se desvían ligeramente hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La historia de la ciencia abunda en revoluciones copernicanas que han derribado a martillazos lo que se percibía como verdades inmutables. En enero de 2014, el astrofísico Hans Neige blandió de nuevo el martillo al publicar un extenso artículo en Scientific American, barajando varias hipótesis sobre la formación planetaria y decantándose por el modelo de planetas toroidales huecos, es decir, con una corteza relativamente ancha y aberturas en los polos, un espacio vacío en su parte media y un sólido radiante en el núcleo asimilable a una protoestrella. Este modelo coincide prodigiosamente con el modelo cosmológico de la Tierra hueca, que se ha movido hasta ahora en los márgenes de la comunidad científica y que no tardará en volver al primer plano de la actualidad, si no lo ha hecho ya en el momento de publicarse este texto. Es pues un momento único para derribar aquí en Hotdown el mayor mito de todos. Que la Tierra sea un esferoide sólido, a través de los agujeros de Simes. El concepto de una Tierra subterránea, sea en la forma de un continente perdido interior o una Tierra hueca de algún tipo, ha aparecido en la mitología y folclore de prácticamente todas las culturas. A menudo se sitúa allí el reino de los muertos, desde el Hades griego al infierno cristiano o el Svartalfheim nórdico.
Especialmente interesantes son las creencias del budismo tibetano, según las que existe un enorme reino subterráneo llamado Agartha, al que puede accederse desde entradas secretas repartidas por todo el planeta, y en cuya capital Shambhala gobierna el rey oculto del mundo. Y como suele ocurrir, la mitología esconde fragmentos de una verdad física subyacente. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.